El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y como vieron, el cartel de presentación pone descuelgue de convenio. Esa palabra o esa frase, descuelgue de convenio, bueno, uno puede imaginarse muchísimas cosas, pero vamos a hablar dentro del mundo laboral, descuelgue de los convenios colectivos. Quiero yo no mal equivocarme. Y tenemos un invitado esta noche que ha estado en alguna ocasión, que es Iván Uriarte Rivero. Yo le hacía un poco el chiste del segundo apellido, muy canarión, y Uriarte muy vasco. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches. Bueno, pues Iván, que es abogado, y bueno, muy especializado en este descuelgue de convenio. Sobre todo para la gente de a pie, porque esto es descuelgue de convenio, yo digo colectivo porque me da la impresión que te descuelgas del convenio colectivo. Exactamente, sí. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué podemos decir de este descuelgue de convenio antes que nada? Vale. Bien, el descuelgue de convenios, José Luis, es una figura que en la teoría siempre ha existido. ¿Qué significa descolgarse de un convenio colectivo? Pues sencillamente la mayoría de las personas que tienen un trabajo pues están adheridas a un convenio. Por ejemplo, si trabajas en hoteles, tienes el convenio de la hostelería; si trabajas en limpieza, el convenio de limpieza, etcétera, etcétera. Es decir, todos los trabajadores en su contrato normalmente indican a qué convenios se encuentran adscritos. ¿Qué ocurre? Que con la reforma laboral del año 2012, ese descuelgue de convenio que siempre ha existido, por fin pudo ser válido. Porque anteriormente, para uno inaplicar el convenio colectivo que tenía un trabajador, necesitaba el 100% de la firma de los representantes de los trabajadores para realizarlo. Tras la reforma laboral, exista o no exista acuerdo con los representantes de los trabajadores, si existe un informe económico realizado por un auditor externo, en este caso un economista, que manifieste verdaderamente que la empresa se encuentra en una situación relativamente, y para que nos entendamos todos, lamentable, ¿no?, de capitalización y demás, si existe ese informe económico, la empresa, en este caso el empresario, puede inaplicar el convenio colectivo que tenían los trabajadores hasta el día de la fecha e interponer no otro convenio, sino sencillamente unas consideraciones que rebajan las pretensiones salariales y las mejoras sociales que los trabajadores ya podían y de hecho detentaban. Ya, este convenio de descuelgue, o este descuelgue de convenio, perdón, cuando hablas tú de esa rebaja, de ese convenio, de esos importes, de esas ayudas sociales, ¿hay un porcentaje, hay algún baremo o algún sitio de donde se va a aplicar esa rebaja? Efectivamente, yo quiero comentarte una realidad, ¿no? Es decir, nosotros desde nuestro despacho nos hemos topado, por así decirlo, con dos tipos de empresarios, y lo digo abiertamente. Tenemos el empresario que realmente lo necesita,
y el empresario pirata, ¿vale? Es así, porque realmente el descuelgue de convenio es un cheque en blanco. Estamos hablando, me estabas haciendo referencia a ese ratio porcentual de rebaja de sueldos. Pues bien, el descuelgue de convenio te permite poner a todos los trabajadores a razón de 645 euros al mes, sobre la marcha. Además, es un proceso que en 23 días es vinculante. O sea, y los jueces de lo social no tienen nada que hacer en el proceso del descuelgue. Con lo cual, si nos encontramos con un empresario denominado pirata, que particularmente en nuestro despacho, pues llegó uno y nos negamos a realizarlo, porque sencillamente el fundamento o la finalidad que tiene el descuelgue es, sí, es cierto, te puedo rebajar el salario en un 5%, pero no despido a nadie, es decir, mantengo a toda la plantilla, pero intento reestructurar económicamente la empresa para que todos sigan trabajando. En una ocasión nos vino una empresa, además muy famosa, que quería realizar el descuelgue para despedir a la gente a los 2 o 3 meses siguientes. Es decir, eran personas que podían estar cobrando del orden de 3.000 euros y los iban a poner a razón de 645 euros al mes. Claro, la base de cotización, imagínate lo que cambia a efectos de indemnización. Entonces, claro, es una figura que, como toda figura mal entendida, o en este caso mal empleada, pues puede suponer obviamente un perjuicio terrible para el trabajador. Pero te digo sinceramente, desde mi despacho, el 100% de los descuelgues de convenio que hemos hecho se han aprobado por la Dirección General de Trabajo, y de ese 100%, te puedo asegurar que el 95% ni lo están utilizando. Es decir, te voy a explicar, la pregunta lógica es decir, ¿y para qué lo han hecho? Pues sencillamente lo han hecho porque la crisis ha entrado en una dinámica tan absurda que muchos de los empresarios que tengo la suerte de conocer y de llevarle los asuntos, observan que vienen inspecciones de trabajo y le piden, pero lo que no se puede ya ni pedir, o sea, se adentra, lo digo con todo el respeto a la inspección de trabajo porque conozco inspectores y hay unos obviamente para mí infinitamente más válidos y otros pues que no sé, a lo mejor tendrán una obligación del Estado de intentar captar, por así decirlo, dinero de donde sea, no lo sé, vamos, es una apreciación personal, una valoración más bien, pero que no tiene por qué tener un fundamento real, ¿no? Entonces, claro, estas personas al verse sometidas a ese sistema de inspecciones, pues con todo el orgullo del mundo dicen, no, mira, perdona, yo no solo no me estoy equivocando en lo que hago, sino que tengo un descuelgue, míralo usted, aprobado por la Dirección General de Trabajo, y yo podría hacer una verdadera desfachatez, y sin embargo sigo cumpliendo con mis obligaciones como empresario de cara a los trabajadores. Y en aquellas otras empresas, si te dije el 95%, pues el 5% restante lo ha hecho, pero bajo un estudio económico de auténtico criterio proporcional, es decir, la persona que se encarga de realizar el estudio económico es una persona que tiene, es una persona que tiene una fama ya reconocida y además merecida, y entonces pues él hace un estudio completo, es un estudio que excede de una mera auditoría, y dice, mira, según lo que veo, pues se tiene que rebajar el sueldo en un 7%. ¿Vale? Entonces eso es lo que se rebaja. Pero date cuenta de una cuestión, José Luis, es la siguiente. No solo el descuelgue de convenio afecta a lo que es el salario puede quedar inalterado, pero es que el convenio colectivo tiene muchas mejoras sociales que exceden de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces te pongo un ejemplo. En un hotel, bueno, no era aquí de las islas, no era del archipiélago, el convenio de hostelería tenía 60 días de vacaciones. 60 días de vacaciones. Es un hotel que estaba en concurso de acreedores. Pues bien, haciendo el descuelgue de convenio, con números en la mano, con rebajar de 60 días a 30, que es lo que normalmente tenemos todos y cada uno de los ciudadanos españoles, solamente con eso ya suponía un ahorro de más de 400.000 euros al año. Y obviamente la empresa salió del concurso. Entonces, quiero decir que ya no solo es una cuestión que afecta al dinero, puede afectar al dinero o puede afectar a las denominadas mejoras sociales, llámese pues más de 30 días de vacaciones, llámese licencias y permisos retribuidos, luego algo que mata a la empresa, José Luis, como es el tema de las incapacidades temporales.
Es decir, si una persona se pone mala, obviamente tiene que estar de baja. Pero es que hay muchos convenios que hacen referencia a que todo aquello que no satisfaga la seguridad social hasta cubrir el 100% de la nómina, lo tiene que pagar el empresario. Y claro, y eso es una sangría terrible, porque no solo tiene que pagar ese ratio porcentual hasta llegar al 100%, sino que tiene que contratar a otra persona bajo la modalidad de interino para que cubra a ese enfermo. Entonces, me refiero, es una figura que yo sé que no es bienvenida de inicio por el trabajador, porque obviamente si tú a un trabajador le dices, mira, te vamos a quitar 7 días de vacaciones y de 1.000 euros vas a empezar a cobrar 900, en un primer momento obviamente a nadie le gusta esa idea, a nadie le gusta, pero claro, cuando no se adentran en esa idea y oyen el rumor de que se puede hacer un expediente de regulación de empleo y quitarse a la mitad de la plantilla, es ahí cuando obviamente dicen, mira, prefiero tener un trabajo, cobraré 100 euros menos, pero por un tiempo, porque esa es otra. El descuelgue de convenio no es infinito. El descuelgue de convenio tiene un periodo de finalización, y el periodo de finalización es cuando el convenio sobre el cual te descuelgas finaliza. ¿Vale? Justo cuando se vence. Efectivamente, justo cuando se vence el convenio colectivo, vence el descuelgue de convenio sobre el cual se ha establecido esta figura, ¿no? Tú decías que quien acepta ese descuelgue de convenio, es la Dirección General de Trabajo. Exactamente. O sea, que es la que decide, o sea, que esto no iría nunca a ningún juzgado, sino es la Dirección General de Trabajo es la que decide si ese descuelgue de convenio es... Sí, pero hay dos vertientes. Vamos a ver, existe como en todo el descuelgue de convenio con acuerdo y el descuelgue de convenio sin acuerdo. Cuando el descuelgue de convenio es con acuerdo, se remite directamente a la Dirección General de Trabajo. Y entonces, obviamente, la Dirección General de Trabajo te da el descuelgue aprobado, porque si está aprobado por los representantes de los trabajadores, y si no hay representantes de los trabajadores, por los trabajadores, pues ahí se acabó la película, tienes el descuelgue aprobado y demás. Si no hay acuerdo con los representantes de los trabajadores, al día 23 del inicio del periodo de negociación, al día 23 ya es vinculante. ¿Y por qué te digo el día 23? Porque el trámite es el siguiente. Tienes 15 días de periodo de consulta, es decir, de diálogo, con los representantes de los trabajadores. 15 días. Si hay acuerdo, pues al día 16 ya es vinculante el descuelgue. Si no hay acuerdo, se tiene que dar traslado de todo lo que se ha hecho, llámese la entrega de la documentación que has presentado a los sindicatos, llámese las actas de celebración de esas reuniones, se tiene que presentar a la comisión paritaria de ese convenio en concreto, los cuales tienen 7 días naturales para indicar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Normalmente la comisión paritaria ni entra ni sale, dice que no son competentes, pero bueno, normalmente dicen que no son competentes. Entonces, claro, 15 más 7 son 22, pues ya a partir del día 23 es vinculante. Lo que ocurre es que tienes que enviar igualmente este resultado de documentación que te acabo de comentar a lo que se denomina la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que está en Madrid. Entonces es la Comisión Consultiva Nacional la que decide en último término si efectivamente procede o no procede. A muchas personas, yo he ido muchas veces a juicio porque han demandado temas de descuelgue y demás, y está dentro de la comisión consultiva, es decir, todavía la comisión consultiva está planteándose si procede o no procede, y entonces me han venido a juicio abogados de la otra parte y me han dicho, mira, si no está aprobado, ¿por qué lo has aplicado? Bueno, pues porque el descuelgue de convenio es sencillamente una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Entonces, cuando una persona, en este caso un director, un jefe, un empresario, establece un cambio, por ponerte un ejemplo, un cambio horario, no espera que el juez le dé la razón, se la cambia pues con el periodo de preaviso que establezca la ley. Hay algunas que se pueden cambiar de un día para el otro y hay otras que se tiene que avisar con 30 días, con 15 días. Pero como parte de la modificación sustancial, el descuelgue es aplicable el del día 23. Que luego la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos te quita la razón, pues tendrás que pagar con carácter retroactivo aquellos meses que hayas minorado el salario o aquellas personas, por ejemplo, que no hayan tenido vacaciones las que les corresponde por convenio, pues se las tendrás que dar a posteriori, ¿no? Pero yo te comento que los jueces de lo social
Siempre que hay este tipo de consideraciones, no juzgan, es que no pueden, porque hay lo que se denomina litispendencia. Hasta que no resuelva uno, yo no puedo resolver, y tenemos los casos, obviamente, de otros trabajadores que han demandado con el descuelgue aprobado, y la sentencia de su señoría es de un folio, diciendo que hay descuelgue, y el artículo X dice esto, y no hay nada que hacer. Bien, muy interesante el tema que estamos escuchando con Iván Uriarte, el descuelgue de convenio. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de ese descuelgue de convenio. Hablaremos también del IBI, un tema muy importante, además sobre todo que en estos últimos días pues se hablaba mucho de él, como protagonista Iván Uriarte. Seguimos hablando del descuelgue de convenio. Tú comentabas, Iván, que esa rebaja podía llegar hasta el salario mínimo interprofesional. Porque además cuando tú presentas ese descuelgue de convenio, tú vas al mínimo, claro. Y el empresario es el que va a decidir después si llega a ese mínimo o solamente... Y en la mayoría de los casos, y por tu experiencia, normalmente los empresarios, porque además hay que decir que Iván Uriarte es el único en Canarias que ha hecho este tipo de descuelgue de convenio, eso hay que decirlo, ¿no? Todo se ha dicho. Hombre, otros lo han intentado. Otros lo han intentado, pero no ha salido. ¿Qué es lo habitual? Sobre todo los clientes que tú has hecho, ¿es que ellos vayan a ese mínimo o van buscando incluso ese acuerdo con los trabajadores de llegar a la reducción en un determinado momento para poder salir la empresa adelante? Hombre, te digo con toda honestidad, José Luis, ninguna de las personas, en este caso jurídicas, para entendernos, los empresarios, ningún empresario que le hemos hecho el descuelgue, aun pudiendo poner a todos sus trabajadores a razón de salario mínimo, lo ha hecho. Es decir, la mayoría ha intentado mantener los costes que disponen. Ahora bien, fíjate tú, se han echado más leña en la supresión de esas mejoras sociales, por ejemplo, pues esos excesos de días de vacaciones, que en el propio sueldo. Yo recuerdo un cliente en concreto que en una ocasión sí dejó de pagar una paga extraordinaria que por convenio teóricamente tendría que tener los trabajadores. Pero claro, estamos hablando de, no de todas, ¿no? Pero algunas de estas empresas que te estoy indicando, el informe económico que realiza ni más ni menos que el vicedecano del Colegio de Economistas, el señor Emilio Regidor, el informe económico es verdaderamente kafkiano. O sea, el informe económico hace referencia a que de seguir la empresa en esa misma tesitura durante apenas 6 meses, un año, está abocado ya no a un concurso de acreedores, sino a la quiebra.
Entonces, insisto, no es una medida caprichosa, es una medida necesaria. Claro. Y nosotros abordamos esa medida necesaria de cara a quien verdaderamente lo necesita. Gracias a Dios, insisto, esa empresa pirata de la que te hablaba, pues nos pagaba un dineral para realizar el descuelgue, pero lo cierto era que moralmente no estábamos capacitados para adentrarnos en la vertiente en donde nos querían adentrar. Claro, porque además lo que estamos hablando de ese descuelgue de convenio un poco es a lo mejor el arma que tiene el empresario, sobre todo el que está pasando por momentos difíciles, y en eso y sobre todo el pequeño empresario, pequeño y mediano empresario, que son los sufridores de este país y que cada día pues bueno les cuesta salir adelante. Es una pequeña o una gran arma que les puede permitir el salir adelante de su empresa. Claro, claro, y además... Claro, si no iría a la quiebra, cerraría la empresa y todos los trabajadores... Claro, por supuesto, eso por supuesto, porque si efectivamente no se lleva a efecto esa figura, sencillamente esas personas que pueden quejarse porque cobren un 5 o un 10% de menos, es que es preferible cobrar un 5 o un 10% de menos que no cobrar nada. Más en los tiempos que estamos, ¿no? Insisto, no es una medida que guste, pero es una medida necesaria. Pero es que además se da una circunstancia que inicialmente nosotros ni siquiera planteábamos. Planteábamos, me refiero que llegamos a pensar, pero es que es terriblemente cierta. Estas empresas que se han descolgado no solo están resultando viables, sino que están siendo increíblemente competitivas. ¿Por qué? Porque al poder establecer un salario menor, puede ofrecer a un cliente el mismo servicio que está ofreciendo otro por un precio inferior, por un precio diferente. Entonces, por ejemplo, el sector de limpieza, pues no sé cuánto puede ser el precio hora, no lo sé, pero vamos a poner 11 euros, ¿de acuerdo? Si una empresa de limpieza paga a razón de convenio 11 euros y otra empresa que tiene un descuelgue se puede permitir el lujo de pagarlo a 9, le va a quitar el cliente que lo paga a 11. Porque claro, el cliente tiene un presupuesto aprobado y cuando le entreguen el segundo dirá, vamos a ver, es el mismo convenio, son los mismos limpiadores y tú me cobras del orden de 10, 14, 35 mil euros más que esta otra. Pues es que incluso en eso la empresa gana en competitividad de una manera verdaderamente bestial. A ese descuelgue de convenio puede ir cualquier empresa pequeña, cualquiera incluso empresa. Un autónomo que tenga empleados. Exactamente. Puede acceder a ese... O sea, puede ir cualquier empresa que detente al menos 3 trabajadores. 3 trabajadores. 3 trabajadores. Y te diré por qué. Porque cuando no hay representación sindical, lo que se exige es lo que se denomina un representante ad hoc, ¿vale? Ese representante ad hoc es sencillamente, se recaban las firmas del 51% de la plantilla, hombre, si es de más, fantástico, pero con el 51% de la plantilla, ese representante ya tiene poder para firmar el descuelgue. Entonces, claro, si es una empresa de 2 trabajadores, pues uno no se puede partir a la mitad. Entonces, siendo ya 3, sí se puede hacer el descuelgue, porque si firman 2 de 3, pues ya es más del 51%. Y entonces ya sí se pueden meter en esta figura. Indicarte tan solo, José Luis, dentro de lo que estamos hablando, que para que una empresa pueda meterse o adentrarse en el descuelgue de convenio, tan solo necesita ya no solo que hayan pérdidas, sino que haya una minoración de facturación durante 2 trimestres consecutivos con respecto a los mismos 2 trimestres consecutivos del año anterior. Si se da esa circunstancia, si durante 6 meses un empresario observa que su nivel de ingresos ha empeorado, insisto, no hablo de pérdidas, hablo de una minoración de ingresos, ya puede acogerse a la figura del descuelgue. O sea que es importante, sobre todo para las empresas que en estos momentos están pasándolo mal, ¿no? Claro, además, claro. Pues sobre todo porque si les das algún arma que pueda reducir costos, bueno, pues podrán ser más competitivas, ¿no? Yo tengo un ejemplo además personal. Nosotros hicimos un descuelgue de convenio, por razonamientos obvios no te puedo indicar en dónde, pero bueno, era un descuelgue de convenio que afectaba a cerca de 150 trabajadores,
una empresa que estaba también en concurso. La gente, bueno, intentó realizar una huelga, una historia suprema, cómo era posible, cómo se nos ocurría. Bueno, el descuelgue prosperó, pero ellos estaban totalmente en contra de ese descuelgue. Pues ¿qué ocurre? Que esta empresa perdió esa contrata, porque al estar en concurso de acreedores no puede solicitar adjudicaciones públicas, y la cogió otra empresa. Pues ¿qué hizo la otra empresa? Sí, yo te reconozco tu convenio. Pues claro, no podían subrogarse de nuestro descuelgue. Tienen que retomar el convenio desde el punto primigenio, original. ¿Qué hizo esa empresa? Hizo un ERE y despidió a la mitad de la plantilla. Y cuando me los encuentro en la calle, porque yo me considero una persona bastante honrada, yo he hablado siempre con todo el mundo de manera directa, le he indicado los problemas que puede tener el no flexibilizar esta situación, pues me han dado la razón, me han dicho, pues mira, ahora estoy en la calle, joder, y tú me estabas hablando de un 10% de menos. O sea, que esa es lo que tenemos que tener en cuenta es del todo a la nada o un poco menos del todo. Yo creo que esa es la vertiente, ¿no?, a tener en cuenta. Bien, vamos, yo creo que ha quedado claro, porque además hay otro tema que en los últimos días, bueno, pues ha sido una sensación, más sobre todo porque la persona que ha llevado esto a nivel nacional, bueno, pues se encuentra con nosotros, que es Iván Uriarte, porque presenta no sé si se llama reclamación judicial o una demanda judicial para que el famoso IBI, el impuesto de bienes inmuebles, no se pague por parte de un comprador de una casa que está pagando una hipoteca, no se pague sino cuando se tenga la propiedad total de esa vivienda, de ese inmueble que ha comprado, y en el resto de esos años atrás, pues que lo pague el que es en ese momento el dueño, que es el banco. Eso ha conmocionado a media España, y bueno, cuéntanos un poco, Iván, porque además habrá muchos telespectadores que están pagando la hipoteca y están pagando el IBI, sí. ¿Cómo ha sido esto y bueno, y la trascendencia que ha tenido, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, si quieres que te diga la verdad, la idea de establecer una demanda de esta índole, pues ha venido dada en cierta medida yo creo que por el hartazgo que tiene ya la sociedad, ¿no?, española en general, de tanto impuesto y de tan pocos porqués, ¿no? Entonces, en este tipo de demandas, cuando se dirige una demanda contra una corporación pública, inicialmente se presenta a la corporación pública. Entonces no se llama demanda judicial, entiéndeme bien, sino se llama reclamación previa a la vía jurisdiccional, en este caso civil o como quiera denominarse, ¿no? Me refiero, puede ser penal, etcétera, etcétera, pero siempre se tiene que poner esa reclamación, pero que a la postre es una demanda. Es decir, claro, el ayuntamiento, una vez establezca la consideración que establezca, esa misma demanda, junto con otras apreciaciones, se pondrán en vía de la justicia ordinaria. Bien, el tema del IBI en sí mismo considerado. Yo soy una persona, tengo 15 años de ejercicio. Yo no hago ninguna demanda con idea de perderla. Entonces, sinceramente, creo que el IBI es un despropósito manifiesto. Me siento relativamente orgulloso de ser el primer abogado de España que lo ha llevado a cabo, pero con un razonamiento real. Es decir, vamos a ver, estamos ante el clásico impuesto que, como hemos pagado toda la vida, hemos visto cómo nuestros padres lo han pagado toda la vida y los padres de nuestros padres, ya sobreentendemos que es una realidad. Pero verdaderamente el IBI es un impuesto que se grava sobre el hipotecado porque teóricamente detenta la propiedad y la posesión. ¿Qué ocurre? Que eso no es así. Es decir, la casa que tiene cualquier hipotecado, mi casa, no es mía, es del banco. Yo voy al registro de la propiedad y efectivamente sale mi nombre como propietario de la casa, pero ojo, hay una anotación preventiva. Y esa anotación preventiva dice que está sujeto a un contrato y está sujeto a un cumplimiento de plazo. Con lo cual, en el Código Civil es muy fácil encontrar el término propiedad.
La propiedad es aquella, bien material, que una persona tiene el uso y disfrute en disposición plena. Plena. Por lo tanto, como la casa, hasta que no la termines de pagar, no puedes tener una disposición, por poner un ejemplo, resulta que tienes una hipoteca de 100.000 euros, te restan por pagar 95.000 euros. Muy bien, si yo tuviese una disposición plena sobre mi casa, yo si quisiera la vendo en 50.000 euros, pero ¿verdad que no puedo venderla a 50? No, como mínimo en 95, y el banco además se lo va a quedar. Entonces, es una demanda que hacer una clara diferenciación y también está íntimamente relacionado conceptos propiedad, posesión, contrato y las obligaciones dimanantes de los contratos. Y entonces aquí ya surgen determinadas dudas que son trascendentes, ¿no? Como por ejemplo el tema de que los múltiples casos tristes que se han realizado de desahucio, todos los de desahuciados han pagado el IBI. Y al final, ¿quién se ha beneficiado de ese impuesto? La entidad bancaria. La entidad bancaria, la persona que ha echado a la calle, le ha pagado a esa persona los impuestos derivados de una propiedad que no era tal. No era su propiedad, detentaba una mera posesión, pero no así su propiedad. Y luego el IBI en sí mismo considerado, también tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, cualquier impuesto conlleva una contraprestación. Me explico. El impuesto de circulación, bueno, yo puedo entender que se pague. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento hace las carreteras, las asfalta, las reasfalta, hace las aceras. Bien, es de un uso común. ¿Qué hace el ayuntamiento en tu teórica propiedad? ¿Algún día ha venido algún técnico del ayuntamiento a arreglar un grifo a nuestra casa? Para nada, es decir, es un impuesto que no se sostiene. Pero es que además, ya profundizando en el tema, es que dentro de la Unión Europea, solo los españoles y los búlgaros satisfacemos este impuesto, con lo cual, en el improbable caso, Dios lo quiera, de que los magistrados en este caso en primera, segunda instancia de Gran Canaria, supremo a índole nacional, no me den la razón, el Tribunal de la Haya me lo tiene que dar, porque hay una discriminación absoluta. Solo 2 países son los que contemplan esta irresponsabilidad. Y entiendo que obviamente ha de ser, insisto, el banco quien se debe hacer cargo de ello. Es más, no solo hacerse cargo, sino pagar con carácter retroactivo todos los años que se ha satisfecho. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el tema si el descuelgue de convenio era interesante, sobre todo para la ciudadanía, sobre todo para el ciudadano de a pie, el tema del IBI, y creo que estamos entrando en buenos temas. Hacemos una pausa y vamos ya a nuestra parte final del enfoque. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro.
Llegamos al final de este programa, que es la última parte, no al final, nos quedan todavía unos minutos. Empezamos hablando del descuelgue de convenio y ahora estamos hablando del IBI, de esa demanda que ha puesto Iván Uriarte. De verdad, yo creo que lo estamos escuchando y con toda la razón del mundo, sobre todo los que están pagando esos impuestos de bienes inmuebles. Bueno, él hacía un razonamiento, a ver lo que te da el ayuntamiento por ese impuesto que pagas, pero bueno, tendríamos que hablar largo y tendido sobre ese tema, pero en cuanto a que al no ser el propietario, o sea, no tiene la propiedad total de ese inmueble, ¿qué hace pagando esos bienes inmuebles, ese impuesto, cuando le corresponde al banco? Además, lo más grave que tú decías es que, aparte de esta gente que se ha desahuciado y que ha pagado esos impuestos, que lo tendría que haber realmente pagado el banco, es si la gente, si tu demanda pues llegara a buen puerto, que posiblemente sí, además, como tú dices, voy a seguir hasta Europa, la cantidad de dinero que tendrían que devolver los bancos, ¿no? Porque aquí todo el mundo podría reclamar lo que ha pagado mientras estuvo pagando el crédito, porque incluso eso no puede vencer, ¿no? No, claro, es que vamos a ver, yo he intentado en estos 3 días de maravillosa locura, ¿no? Me refiero maravillosa locura en el terreno de todas las llamadas que me han hecho, todos los mails, todas las entrevistas, ha sido precioso, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, es que aquí hay 3 cuestiones, o sea, yo lo que intento darle a entender a las personas es que tienen que demandarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que se interponga esa reclamación en el ayuntamiento, ya empieza el cómputo, tanto de pago para el futuro, como de pago con carácter retroactivo. Entonces yo lo que en cierta medida pretendo es, una vez teniendo un número de gente importante, pues realizar una plataforma, ni más ni menos, una plataforma contra el IBI. El otro día, ayer mismo por la tarde, me entrevistaron un medio de comunicación a nivel nacional, El País, y me indicó que, que si podían hablar con Stop Desahucios y demás, ¿no?, sobre este tema. Digo, mira, me parece fabuloso, porque cuando tú le digas a Stop Desahucios o cualquier otra formación de esta índole que esta gente que han echado a la calle ahora podrán interponer una reclamación de cantidad al banco por todos los IBI satisfechos y que se lo han comido pues las diferentes entidades bancarias, pues aunque sea una alegría se van a llevar, ¿no? Entonces, además de eso, hoy dio la casualidad, yo tengo, amigos de toda índole, ¿no?, afortunadamente. Entonces, hoy, tuve una llamada de 3 directores de banco. Bueno, los tíos... o sea, estaban flipando y dice, pero Mayo, ¿tú qué pretendes con esto? Digo, mira, pues sencillamente lo que pretendo, a mi humilde entender, es hacer justicia. Digo, tú no me puedes hablar a mí de que la casa es mía cuando llevo 10, 15, 20 años pagándola, y porque por 2 meses que no pueda pagar, ¿quién no ha tenido una mala racha de 2 meses? Que por 2 meses que no la pueda pagar, me la quitas. Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto? O sea, tú me estás indicando que la casa es mía, pero tú dispones de mi casa para echarme de ella. O sea, es que es un absoluto disparate. Es un absoluto disparate. Y uno de ellos me indicó, no le gustó mucho mi conversación, y me indicó, bueno, pues entonces sumaremos, o sea, ampliaremos los intereses de las hipotecas. Digo, vale, de acuerdo, pero de las nuevas, de las que tienes ya contratadas, no puedes hacerlo. Y el hombre, lógicamente, cerró el pico como no podía hacerlo de otra manera. Es decir, aquí hay una serie de incongruencias. Además, me dio la sensación, porque con uno de ellos me vi personalmente, y me dio la sensación de que ellos sabían que esto era una bomba de relojería. Claro, que en cualquier momento podría podría explotar. Que en cualquier explotar. momento podía estallar. Lo que pasa es que, bueno, oye, para suerte para mí, pues fui yo quien lo ha sacado a la luz, pero me dio la sensación de que a lo mejor en foros internos de banco ya se estaba dando a entender que esto era una anomalía del carajo, fundamentalmente porque en Europa no se satisface este impuesto. Entonces, insisto, yo creo que, te diré que en apenas 3 días ya hay más de 33, 34 personas que hemos formalizado ya pues el acuerdo para interponer esas demandas en diferentes ayuntamientos municipales. Es decir, va a ser algo verdaderamente, si Dios quiere, va a ser algo sonado, e insisto en ello,
algo necesario porque si ya de por sí estamos bastante mermados en nuestra economía, que te venga un puazo al año de 500, 600 o 3.000 euros por el IBI, pues ya, vamos, ya es para echarse a llorar. Si encima eres empresario y tienes tu local de negocio, tienes tu nave donde tienes las máquinas, etcétera, etcétera, ya ni te cuento. O sea, es que estamos demasiado ya, o sea, vamos a ver, la soga ya ha llegado a un punto en donde efectivamente se tiene que decir basta. Yo siempre he dicho que lo único bueno de una época de crisis, y yo, hombre, yo tengo 40 años, la única época de crisis que yo he vivido con conocimientos es esta, pero siempre he sido consciente de que las épocas de crisis agudizan el cerebro de la persona, ¿no? Porque tiene que buscarse la vida en el sentido de decir, tengo que salir de aquí. Y yo creo que en ese sentido la gente, por fin, se están haciendo muchas preguntas del estilo ¿y por qué? Te voy a dar un dato que para mí me sorprendió, vamos, más que positivamente. Esta noticia la sacó el Canarias 7 el domingo. Fue una noticia escueta, pero con un título que verdaderamente llamaba la atención, que era el IBI que lo paguen los bancos. Entonces, claro, ya todo el mundo con ese título se metió ahí. Al día siguiente salió en Canarias 7 Digital y tuvo cerca de 12.000 visitas en un día. O sea, fue la noticia más vista, la más valorada y la más comentada, por encima de los carnavales de la jueza que ha hablado de... O sea, en época de carnavales, que teóricamente la gente está con la idea puesta en divertirse un rato, obviar pues las consideraciones propias del día a día, en época de carnavales fue la noticia más vista, más comentada y más valorada. Con eso quiero decir que efectivamente yo llamo a las personas, y así lo he transmitido también en otros medios, y si Dios quiere lo seguiré transmitiendo, a que se unan a esta idea, porque lo que pueden ganar es todo y lo que pueden perder es nada, porque la nada es lo que ya están satisfaciendo. Habría que cada persona presentara su demanda. Exacto. Mi idea es presentar numerosísimas demandas y una vez que se detente un número de personas verdaderamente interesante en cada término municipal, ya crear una plataforma. Pero claro, el movimiento se demuestra andando, es decir, yo lo que le digo a personas pues que me han indicado, oye, Uriarte y esto y tal, vamos a ver, no te unas cuando seamos 3.000. Pues para ser 3.000 tiene que empezar por 1, por 2, por 3, no sé si me explico. Claro. Y en otro orden de cosas es que es lo más inteligente, es decir, si tú presentas la reclamación a día 15 de febrero, ya hay una prescripción de la acción. Es decir, si mañana se sacan una ley de la manga de que el IBI se tiene que pagar por Santa Pascua, aleluya, pues ya como lo has presentado anteriormente, esa ley ya no incide sobre tu pretensión inicial. Y una vez que la pongas, todo el periodo de tiempo que dure el proceso judicial, puedes dejar de pagarla, porque yo lo que he realizado es 3 cosas. Primero, que se exonere al hipotecado, es decir, que el hipotecado no pague el IBI. Punto 1. Punto 2, que se pague con carácter retroactivo a 15 años todo lo que se ha pagado. Y punto 3, hasta que no haya una resolución firme, es decir, una sentencia firme como medida cautelar, que el ciudadano no pague el IBI. O sea, con esto te quiero decir que la persona que interponga la demanda se puede beneficiar de no pagar el IBI durante años, en un primer momento. Y además reclamar todo lo que ha pagado con anterioridad. Pero es que si encima, efectivamente, el Tribunal Europeo, que yo espero que el propio Supremo me dé la razón, y ya no hablo del Supremo, hasta el juzgado de primera instancia me dé la razón, pues ya desde ese mismo momento la acción será verdaderamente vinculante. O sea, estamos hablando, mira, el artículo 2 del Código Civil es muy claro al respecto, no hay que leer mucho, el artículo 2. Las leyes, no lo voy a decir desde el punto de vista literal, pero lo que viene a decir es que las leyes se tienen que acomodar a la realidad vigente. O sea, es decir, yo en primero de carrera, lo único que me acuerdo es una frase que me dijo un profesor que me indicó: el derecho, aun cuando esté codificado en libros, nunca está codificado, porque el derecho obviamente cambia
con el paso del tiempo. Lo que antes era malo, ahora puede ser menos malo. Lo que antes era bueno, ahora puede ser menos bueno. Es decir, tenemos que ceñirnos a la realidad vigente. Y ahora tenemos una realidad vigente que supera la propia España, y es la Unión Europea. Si en la Unión Europea hay un criterio generalizado de que este impuesto es un absurdo, hagámonos eco de esa realidad. No tengamos que esperar a ir a la Unión Europea para que la Unión Europea le pegue 2 bofetones con 2 manos al Supremo, al Constitucional o a quien sea. Esa es la idea, yo creo que eso sería lo inteligente. Y es así, y el banco, bueno, dentro de unos directores de banco me comenta, ¿y de dónde vamos a sacar ese dinero? Digo, mira, niño, vamos a ver, ¿de dónde lo vas a sacar? De todas las ayudas que te han dado, de todas las ayudas que te han dado. A ti te han sacado de la crisis, y tú no has sacado de la crisis a nadie, has cerrado el grifo del crédito, y ahora encima la Unión Europea va a inyectar 60.000 millones de euros al mes para que sigas gozando, en tu entidad bancaria. Ya es momento de que tú también des algo a cambio. Ya es momento de que se dé algo a cambio. Ya es un momento de decir, oye, hasta aquí llegamos. Yo creo que bueno, las palabras de Iván nos incentivan a todos a presentar esa demanda, de unirse a esa plataforma, para más sobre todo porque estamos pagando un impuesto que en el fondo es un absurdo. Y como decía Iván, bueno, pues a ver qué nos dan por lo que pagamos, y aparte es que no tenemos esa propiedad, con lo cual quien debería pagarlo es el banco, incluso que se pueda reclamar. Yo creo que el unirse a esa plataforma o esa demanda con Iván, pues bueno, yo creo que es importante, y bueno, pues ya daremos posiblemente el correo electrónico o el teléfono que se puedan dirigir a Iván y hacer esa reclamación, esa demanda. Iván, se nos ha acabado el programa, habrá más ocasiones de tenerte por aquí. Hombre, yo creo que los 2 temas esta noche han sido muy interesantes, sobre todo el que es para la gente de a pie, como es el IBI. Claro. Eso es una cosa que a más de uno le está quemando. Exacto. Le está quemando año tras año, y bueno, pues el saber que puede haber una vía en el cual, bueno, pues le puedan devolver y que no vuelva a pagar hasta que no tenga esa propiedad total del inmueble, es importante. Y por otro lado, pues para los empresarios que están pasando por malos momentos, bueno, pues se descuelgue de convenio, sobre todo eso, para los empresarios que están intentando seguir adelante con su empresa, pues puede ser una solución a corto plazo para poder intentar salir adelante, que yo creo que es importante. Iván Uriarte, abogado, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, y bueno, sobre todo que esa demanda pues que llegue a buen puerto, que no haga falta que se llegue a Europa, que la gente aquí sepa y razone que efectivamente tienes la razón, y nunca mejor dicho, y bueno, y que todo el mundo esté contento, y al final el IBI se deje de pagar, que sería importante. Yo, José Luis, muy agradecido por estar aquí contigo, en tu medio, y sinceramente lo digo de corazón, Hay determinadas cuestiones que pueden ser más valoradas que otras, pero creo que ya está bien de tanto ahogarnos, y yo creo que el IBI va a ser el principio de otras muchas demandas que mi despacho va a interponer. De aflojar por lo menos la cuerda, que nos tiene muy apretados. Exactamente. Gracias, Iván. Nada. Tienen las palabras de Iván Uriarte, en Rivero. Bueno, pues un abogado que ha puesto en jaque a más de un banco con esta reclamación del IBI, y después también, bueno, pues que ha sido el primero en Canarias de aplicar ese descuelgue de convenio, que yo creo que hemos aprendido algo más. Por hoy ya no nos queda más sino que despedirnos y esperarles, como no, la próxima semana aquí en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.